bienvenido a nuestro documental de trastorno por estrés postraumático. Está a cargo de Yuranis Peñalosa, Jamie Jubinao, Gloria Bayona, Lorena Ospina, Kelly Solano y Wendy Mejía. En el presente documental vamos a hablar de qué es el trastorno por estrés postraumático, cuáles son sus criterios diagnósticos, su tratamiento, la prevalencia que presenta este de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015 y por último vamos a conocer la experiencia y opiniones de los expertos con este trastorno. Espero lo disfruten. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Según el DSM-5, este trastorno se caracteriza por una serie de síntomas característicos que siguen a la experiencia directa, observación o conocimiento de un suceso o sucesos extremadamente traumáticos que tienen que ver con la integridad física de ese individuo o de otras personas. Esto responde con miedo, impotencia, horrores intensos, reexperimentación, evitación persistente a ese estímulo que hace que la persona asocie el trauma con la disminución de la capacidad general de reacción. Esto requiere de criterios que más adelante explicaremos que los da el DSM-5 para que pueda cumplirse como un trastorno mental. Bueno, pues a mí me trataron aproximadamente como un año, 2 veces. La primera vez fue regresar a mi casa, nunca tenía que pasar. La moto llegó frente a mí, frenó y pues me atracó el celular. Cuando esto sucede, yo no reaccioné, estoy totalmente en shock. El chico me pide que yo camine, que le dé la espalda y que camine. Ese fue un momento muy angustiante ese momento. La segunda vez fue un mes después de que me atraco y fue cercano en la mañana. 2 personas en una moto, igual esta persona, la que se bajó, tenía un arma, me robó no solo el celular sino también un bolso y me requisó, me tocó. Fue un poco más traumante la segunda vez, al igual que la primera estaba en shock, no sabía qué responder, no sabía qué decir. Cuando llegaba de casa era que reaccionaba y no sabía qué decir, estaba angustiada, lloraba, no quería salir de mi casa, me daba miedo, sentía que abajo de mi casa, por mi casa, estaba el señor de la moto esperándome para ser atracada, no quería salir. Los primeros días tenía mucho miedo. Aún lo sigo teniendo, ya dejé de salir sin bolso a la calle, dejé de salgo con celular, me salgo con bolso, me salgo con nada. Y de igual manera, que no tenga nada que me roben, siento miedo. Siento que el corazón se me acelera, siento un nudo en la garganta, siento que voy a llorar cada vez que veo la moto, cada vez que escucho el sonido de la moto que frena, me da muchísimo miedo. Siento que voy a morir, que me va a dar un ataque al corazón cada vez que una moto pasa al lado de mí. A veces las motos las veo, las personas que están en moto las veo con cara de rateros, de violadores, de asesinos en serie, porque no sé por qué, o sea, son personas normales que están en moto, algunos son universitarios, pero la forma en la que se visten, la forma en la que tienen tapada la cara, siento que me van a hacer daño. De igual manera, no quiero saber nada, no quiero salir a la calle. Algunas personas me dicen de que salga con celular por la cuestión de la comunicación, por si me pasa algo, cualquier cosa, y no me gustaría salir con el celular, no me gustaría salir. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental en Colombia, realizada en el 2015, la violencia y la movilización forzosa causadas por el conflicto armado han sido grandes detonantes del trastorno por estrés postraumático. En Colombia, el 40.2% al 41.4% ha sido víctima de este flagelo, lo que ha generado que del 3.1 al 3.3% de la población a nivel nacional se encuentre en riesgo de padecer este trastorno. Según
la Encuesta Nacional de Salud Mental existen unas consecuencias psicológicas de las experiencias traumáticas. En los adolescentes, el 29.3% de estos ha estado expuesto a una experiencia potencialmente traumática. De estos, el 88.1% consideran que el evento le ha causado un trauma psicológico. Ahora bien, respecto a los síntomas generados, las mujeres presentan una mayor prevalencia de estos en los últimos 12 meses, en donde se destacan el 19.4% recuerdos intrusivos, en el 15.5% evitar pensar, hablar o tener sentimientos relacionados con la experiencia, en el 13.3% se ha sentido muy molesta cuando algo le recuerda la experiencia estresante y en el 13.3% ha tenido problemas concentrándose, aunque no hay un estimativo preciso de riesgo de trastorno de estrés postraumático. Por otra parte, en la presente encuesta se evidenció de que los adolescentes entre 12 y 17 años de la región pacífica y central tienen las prevalencias más altas de la exposición a eventos traumáticos, oscilando entre el 34.2% y el 35.6%. Ahora bien, es necesario conocer cuáles son los tipos de sucesos más frecuentes que evidenciaron los encuestados. En estos tipos de sucesos más frecuentes se encuentran los accidentes de tránsito, la violencia por delincuencia organizada común, el conflicto armado y la violencia intrafamiliar, con prevalencias entre el 18.3% y el 6.1%. Ahora bien, es necesario destacar que en la Encuesta Nacional de Salud Mental se evidenciaron similitudes y diferencias entre el adulto joven y el adulto mayor, entendiendo al adulto joven como el adulto que comprende la edad de los 18 a los 44 años. En este se evidenció el 12.5% de síntomas de estrés postraumático. Asimismo, se evidenció la prevalencia de síntomas secundarios a estos eventos entre el 5.7% y el 23.7%. El 28.3% de las mujeres expuestas entre estas edades presentan 3 síntomas en adelante, mientras que en los hombres la suma es de 20.2%. Por otra parte, en los adultos mayores, que comprende a la persona que tiene más de 45 años, se reporta que el 11.5% ha presentado exposición a más de un evento traumático y que la prevalencia de los síntomas secundarios oscila entre el 4.2% y el 20.8%. En este mismo grupo se observan diferencias similares. 3 de cada 100 sujetos expuestos a experiencias traumáticas están en riesgo de desarrollar el trastorno de. Por otra parte, en cuanto a las regiones a la exposición de eventos traumáticos en la población colombiana, en el adulto joven se presenta un porcentaje de 52.9% y 52.4% en adultos mayores, seguidos por la región central con 45.8% y 44.1%, y la pacífica de 47.7% y 44.5% respectivamente. Ahora, una de las similitudes que se presentaron tanto en el adulto joven como en el adulto mayor es que 4 de cada 10 mujeres y 3 a 4 de cada 10 adultos en general de la población expuesta a la violencia por delincuencia organizada afirman que sufren un trauma psicológico. De 4 a 5 de cada 10 adultos que sufren una experiencia traumática por conflicto armado tienen un reporte positivo de trauma psíquico por el evento, sin diferenciar las significativas entre los sexos, siendo los más frecuentes en ambos casos tener recuerdos intrusivos, evitar pensar, hablar o tener sentimientos relacionados con la experiencia y sentirse muy molestos cuando algo les recuerda la experiencia estresante. Las mujeres presentan mayor cantidad de síntomas que los hombres en este aspecto. Las características
del trastorno por estrés postraumático han venido cambiando y modificándose a través del tiempo. Esto en cuanto a las diferentes presentaciones y series manuales diagnósticas que se han presentado durante lo largo de la historia. César Carvajal en el 2002, en un artículo referente al trastorno por estrés postraumático, hace una pequeña breve reseña de los cambios que se han ido presentando. En primer lugar, en 1952, la serie Manual Diagnóstica y Estadística de los Trastornos Mentales, DSM, en su primera edición, relativo a los síntomas del trastorno por estrés postraumático, definió como la gran reacción de estrés. Este diagnóstico tuvo una importante influencia del señor Gardiner y sus trabajos con los veteranos de la guerra. En 1968, en el DSM-2, la categoría diagnóstica que correspondía con los síntomas del trastorno por estrés postraumático fue la teoría situacional, el trastorno situacional transitorio. En cierta equivalencia con los DSM están las categorías de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE de la Organización Mundial de la Salud. La CIE 8 de 1965 tipificó el trastorno situacional transitorio, en el cual incluyó la fatiga de combate y la gran reacción de estrés. En 1975, la CIE 9 definió la reacción aguda por estrés, la que puede ser provocada por un estresor físico o mental y presentar diversos síntomas, con predominio de alteración de las emociones, con alteración de conciencia y con trastorno psicomotor. El DSM-3, por otro lado, incorporó la categoría de trastorno por estrés postraumático propiamente, y estableció los criterios diagnósticos e identificó dos subtipos: el trastorno por estrés postraumático agudo, en que los síntomas se inician durante los 6 meses posteriores al trauma y no duran más de 6 meses, y el trastorno por estrés postraumático crónico o retrasado, que en los síntomas duran 6 o más meses. En los criterios diagnósticos aparecieron las 3 áreas sintomáticas que caracterizan al trastorno por estrés postraumático: el reexperimentar la vivencia del trauma, las conductas de evitación y del estado de hiperalerta. En el DSM-3 de 1987 se incorporó la duración de los síntomas entre los criterios diagnósticos y exigió que estos debían durar por lo menos un mes. En la cuarta versión del DSM de 1994 se agregó un nuevo criterio diagnóstico que especificó que los síntomas debían provocar un malestar clínico significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. La versión del DSM-4 enumeró posibles estresores para un trastorno por estrés postraumático, como participar o combatir en una guerra, ser víctima de violencia personal, ser secuestrado o tomado como rehén, ser víctima de ataques terroristas, ser torturado, permanecer en campos de concentración, sobrevivir a desastres naturales, como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones o desastres provocados por el hombre, como incendios intencionales, desastres nucleares, explosiones. Participar en accidentes de medios de transporte y recibir el diagnóstico de una enfermedad eventualmente terminal. La CIE 10, junto con adelantarse al DSM-4 en la inclusión del trastorno por estrés agudo, incorporó el diagnóstico de cambio persistente de la personalidad por una experiencia catastrófica. Exposición terapéutica directa propuesta por Keane y otros en el año 1992. En este tipo de exposición, el terapeuta debe intentar conseguir el mayor número de aspectos posibles sobre el suceso traumático. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién estuvo implicado? ¿Cuáles fueron las reacciones experimentadas? Entre otras. Obtener esta información no es fácil, ya que muchos pacientes se sienten angustiados al hablar del tema e incluso culpables por lo que pasó. Por lo tanto, el terapeuta debe ofrecer su apoyo y evitar los juicios valorativos al discutir el trauma del paciente. Las tareas del terapeuta son, por un lado, conseguir que la narración e imaginación del paciente estén centradas en el suceso traumático y, por otro, no permitir las conductas de escape o evitación por parte del paciente.
Según Leeds y otros, en el año 1990, la exposición terapéutica directa no será aplicable o está contraindicada en aquellos pacientes que no pueden tolerar niveles intensos de activación, que no son reactivos a recuerdos traumáticos específicos, que no son capaces de adquirir una buena capacidad de imaginación, que presentan un deterioro psicológico marcado por psicosis, depresión, mal funcionamiento cognitivo, que presentan problemas médicos importantes como por ejemplo un trastorno cardíaco, que no están suficientemente motivados, que son alcohólicos o impulsivos o que presentan riesgo de suicidio. Procedimiento de exposición prolongada de FOA. Es uno de los más investigados e incluye psicoeducación, entrenamiento en respiración, exposición imaginal y exposición en vivo. Las dos primeras sesiones están dedicadas a evaluación, acuerdos sobre conceptualización del problema, justificación del tratamiento, entrenamiento en respiración lenta y elaboración de una jerarquía de las principales actividades o situaciones temidas y o evitadas, pero que son seguras. En el caso de pacientes que han experimentado un evento traumático prolongado, por ejemplo, un cautiverio, una tortura, o repetido, por ejemplo, abuso sexual recurrente, múltiples combates, hay que decidir qué recuerdo traumático será el foco del tratamiento. Suele ser el más intruso y perturbador en el momento actual. En la mayoría de los casos, los resultados obtenidos al trabajar el recuerdo más perturbador se generalizan al resto, pero de no ser así, se pasaría a trabajar con los recuerdos que siguen perturbando. Autoexposición en vivo. Comienza ya en la segunda sesión y es revisada en cada sesión. Se pide al paciente que realice ciertas tareas de exposición en vivo a situaciones temidas o evitadas, pero objetivamente seguras. Estas tareas se eligen de la jerarquía elaborada y deben tener un nivel de ansiedad similar al enfrentado en la sesión, es decir, un nivel moderado de ansiedad. Exposición imaginal. Comienza en la tercera sesión. Aquí se le pide al paciente que cierre los ojos y reviva la escena traumática en su imaginación del modo más vívido posible y que la describa en voz alta, hablando en primera persona y en tiempo presente. Durante 2 sesiones se deja que el paciente elija el nivel de detalle a emplear, pero después se le alienta, mediante las preguntas oportunas, a introducir más y más detalles sobre los estímulos externos, lugar, estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos, e internos como los pensamientos, respuestas somáticas y consecuencias temidas. Se pide al paciente que escuche en casa la grabación de audio una vez al día, sin ninguna interrupción e imaginando lo que oye. El paciente debe apuntar su nivel de ansiedad antes y después del ejercicio y el nivel máximo de ansiedad experimentado. Tras 2 a 3 sesiones de exposición imaginal, cuando ha comenzado la habituación a las partes menos perturbadoras del recuerdo, se explica al paciente que ya no tendrá que imaginar toda la experiencia traumática, sino solo los puntos críticos, esto es, aquellas partes del recuerdo que resultan más perturbadoras en la actualidad. Procesamiento de la experiencia. Tras cada exposición imaginal se dedican entre 10 a 15 minutos a procesar lo que ha ocurrido durante la misma, especialmente tras la primera vez. Además, se reconoce el valor del paciente para abordar sus recuerdos dolorosos. En la parte final del tratamiento se pregunta al paciente por la percepción de su progreso, lo que ha aprendido y su disposición a seguir trabajando. Asimismo, se le prepara para futuros contratiempos diciéndole que bajo ciertas condiciones pueden aumentar su ansiedad y respuestas asociadas al trastorno de estrés postraumático y discutiendo con él lo que puede hacer para manejar estos incrementos temporales, es decir, volviendo a aplicar las habilidades que ya aprendió. Los efectos de la exposición dependen también de ciertas dimensiones cognitivas presentes durante el trauma y el recuerdo del mismo, a través de la exposición. Los resultados son peores en víctimas de violación cuyos recuerdos al revivir el trauma reflejan una derrota mental o ausencia de planificación mental.
También mejoran menos los pacientes cuyos recuerdos de sus experiencias posteriores al trauma indican un sentimiento de alineación de sí mismo o de otros o un cambio negativo permanente. Cuando los recuerdos al revivir el trauma reflejan una derrota mental o ausencia de planificación mental, o los recuerdos de experiencias posteriores al trauma indican un sentimiento de alineación de sí mismo o de otros o un cambio negativo permanente, la exposición imaginal por sí sola será insuficiente, incluso puede llegar a ser retraumatizadora, ya que el individuo recuerda repetidamente su incapacidad de afrontamiento y confirma la visión negativa de sí mismo. Será preciso entonces combinar la exposición con una reestructuración cognitiva o integrar las experiencias de dominio en la misma. La reestructuración también puede ser útil cuando predominan emociones como ira o culpa, las cuales responden peor que el miedo al tratamiento de exposición. Tratamiento médico. Se han investigado algunos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. La sertralina, tomada durante 3 meses, ha sido más eficaz que el placebo en 2 estudios multicéntricos en los 3 grupos de síntomas del trastorno de estrés postraumático, en funcionamiento social y laboral y en la calidad de vida. Además, la continuación de su toma durante medio año más ha reducido en comparación al placebo recaídas y descontinuaciones del tratamiento durante dicho periodo. En un estudio conducido en 37 centros en Estados Unidos y Canadá, la paroxetina ha resultado también superior al placebo en 3 grupos de síntomas del trastorno de estrés postraumático, depresión y deterioro social, familiar y laboral. La sertralina y la paroxetina son fármacos aprobados para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en Estados Unidos y Europa. En diferentes momentos y dependiendo de las personas pueden durar años o meses. Según Wanpol, nos define un tipo de tratamiento eficaz como la justificación psicológica y la aceptación del paciente, la psicoeducación, la relación terapéutica segura y la oportunidad para hablar sobre el trauma. Familiar y personal. Entonces, el trastorno postraumático lo que hace es recrudecer el hecho traumático durante mucho tiempo. Eso genera una alta preocupación en la persona que no le permite hacer sus cosas normalmente, que no le permite estudiar, que no le permite trabajar, interactuar con las personas, ser positivo, proactivo, sino que es un hecho que genera altos niveles de ansiedad, de miedo, de temor y de angustia por el temor a que los hechos se puedan volver a repetir, aunque se repiten en el pensamiento. Las personas piensan el hecho traumático como si lo estuvieran viviendo en la realidad después de 6 meses de vivido el hecho traumático. ¿Qué personas están predispuestas a desarrollar esto? Bueno, este tipo de trastorno está predispuesto a las personas que precisamente en su hábitat natural sufren un fuerte cambio en su vida. Sufren un fuerte trauma, ya sea por muerte de un ser querido, intempestivo, ya sea por un desplazamiento forzado inmediato, ya sea por algún tipo de presión en la que la persona tiene que desvincularse de sus relaciones y de sus interacciones en la sociedad. Eso está sucediendo mucho. Por ejemplo, también puede suceder un hecho traumático como perder un trabajo de mucho tiempo, perder un ser querido, perder una pareja de forma traumática, perder la vivienda. Entonces genera hechos traumáticos que pueden desarrollarse posteriormente a manera de un estrés postraumático si la situación no logra superarse adecuadamente o afrontarse adecuadamente. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre los niños, los adolescentes y los adultos?
Sí, evidentemente los que sufren más el hecho traumático son los niños, porque, bueno, ellos, usted sabe, son desvalidos, dependen de los adultos, y si los adultos son afectados, pues que tienen que buscar las alternativas para poder sobrevivir, en este caso sobrevivir adecuadamente como lo que estaban antes. Por eso los niños y los adolescentes sufren, tienen que salir de sus ambientes. El tratamiento indicado es el tratamiento psicológico. Varias terapias psicológicas han mostrado con evidencia eficacia para resolver los problemas de la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Entonces, sin embargo, las terapias de exposición o la reestructuración cognitiva muchas veces no se pueden hacer por los altos niveles de ansiedad. Entonces lo primero que hay que hacer es trabajar con técnicas de relajación, técnicas de mindfulness, puede ser individual o en grupo. Hay estudios que están aplicando el mindfulness en grupos de trabajadores con altos niveles de estrés o de ansiedad con eficacia que podría utilizarse. Y ciertamente reduce los niveles de ansiedad, pero no solamente reduce los niveles de ansiedad, sino también hace que la persona se autoobserve y pueda identificar sus niveles de ansiedad desadaptativos, porque muchas veces la actividad diaria, las preocupaciones diarias nos hacen notar que hay niveles de ansiedad que son poco controlables y que afectan el organismo, el sistema inmunológico incluso, y facilitan la enfermedad. Entonces, estas técnicas de mindfulness pueden digamos que alertar a la persona de que está sufriendo alto nivel de estrés, además de reducir. También también una vez eso, tejer nuevas redes sociales, o sea, el apoyo social de la familia, de amigos. Como no los tiene, pues hay que tejer unas nuevas redes rápidamente, si son jóvenes, si son niños, vincularlos en espacios de niños, y si son adultos, pues vincularlos en la actividad comunitaria rápidamente, ¿no? Igual restablecer su vida laboral, económica, social, etc. Hay programas gubernamentales para eso, y eso podría facilitar, digamos que una readaptación, un reajuste psicosocial. Todo ello pues sumado a un trabajo de información, de educación en salud y pues un trabajo de los factores protectores de riesgos psicosociales como es ese, ¿no? Mediante el estudio, la recreación, el trabajo, el estar acompañado, el estar atento, para evitar un poco la soledad y la depresión que muchas veces se realmente ellos tienen que volver a aprender a interactuar socialmente, a restablecer su equilibrio psicológico en circunstancias nuevas, muchas veces contrarias a sus objetivos, a sus metas. Entonces, en situaciones en su lugar muchas veces que no conocen. ¿Y qué impacto tiene esto a nivel departamental? El estrés postraumático es un trastorno que se ha ido generalizando en el departamento a raíz del problema social de la violencia colombiana. Y entonces se ha ido presentando con más regularidad a los lugares donde atienden víctimas del desplazamiento forzado o armado. Por ejemplo, registran altos niveles de presencia del trastorno en esa población, tanto adultos como jóvenes menores de 18 años que han sufrido ese tipo de problemas. Entonces es una preocupación para Santa Marta, para Magdalena, además porque en su momento en Magdalena era el segundo departamento que recibía mayores víctimas de conflicto armado. Entonces es una población que no estaba preparada para eso, ¿no? Los psicólogos han tenido que entrenarse en técnicas cognitivas conductuales para poder orientar y afrontar ese problema.
son los que se llaman flashbacks, es decir, que la persona permanentemente recuerda la situación o la revive. Entonces, a nivel social, cualquier situación que sea cercana o que le recuerde ese evento, pues va a generar evitación. La persona puede no querer estar en entornos sociales, puede tener temor a que haya alguna circunstancia que haga que se repita el evento. Entonces, no es una persona que tranquilamente esté en espacios abiertos, sino que va a tratar de generar situaciones que sean lo más seguras para él y que, en las cuales él no sienta que hay ningún vínculo con la situación anterior. Eso a nivel social, a nivel académico, pues puede tener dificultades por el trastorno para concentrarse, para la memoria, porque está centrado en revivir el evento, entonces no presta atención a los estímulos propios del ambiente, o si está en una exposición o está en una tarea académica, puede tender a revivirlos y eso altera su vida académica. Y a nivel laboral, pues generalmente este trastorno, como ocurre en personas que han tenido situaciones, por ejemplo, miembros de grupos al margen de la ley, reinsertados, guerrilleros, paramilitares, pues eso va acompañado del estigma de una persona pues, que tenga estas características. Cuando no se da el evento, la persona puede incorporar su vida laboral común y corriente, pero en determinado momento puede volver a revivir la situación. Entonces lo que tiene que aprender es a manejar esos momentos de flashback para poder rendir adecuadamente. Las personas que tienen estrés postraumático no se les hace terapia de inclusión ni se les hace terapia de shock, porque pues se sabe que estos acontecimientos pues son, digamos, estresantes en un nivel, en un grado máximo. Y cuando se llama a la persona que lo reviva, eso se llama victimización secundaria, es decir, que vuelve la persona a revivirlo con la misma intensidad y no lo supera. Entonces, algunas veces se trabaja eventos como de perdón, de reconciliación, de revivir imaginariamente el evento, volver a ir allá. A veces unas personas dicen que la hipnosis tiene algún efecto, otros la desensibilización sistemática asociada a los recuerdos, pero siempre primero se trabaja en la imaginación, ¿sí? Y cuando se resuelve en la imaginación, ahí sí se hace vínculo con la realidad, pero no se expone nuevamente a la persona al evento sin que lo haya entrenado mentalmente antes de asistir. Digamos que hay que tener en cuenta varias cosas, pues hay unas técnicas que son indicadas, que la escogencia de una de ellas dependerá de varias cosas y uno tiene que ver con la característica de personalidad del paciente, de la historia, digamos, de la sintomatología. Depende también del nivel educativo de la persona y de todos esos aspectos, digamos, que pueden estar de base, por lo menos si existen algún tipo de enfermedad X, problema cardiovascular. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación, el reconocimiento de esas características del paciente nos permite identificar cuál puede ser la técnica más idónea para conseguir los objetivos. Existen muchas investigaciones que pueden darte reporte de la efectividad de técnicas cognitivo-conductuales, por ejemplo, pero que realmente en última se hacen desde el punto de vista más clínico. Desde mi experiencia, yo lo que siempre considero y sugiero es partir de las características personales del paciente para identificar cuáles son esos recursos con los que cuenta que me permiten aprovecharlo y poder desarrollar la técnica. Para darte un ejemplo, hay pacientes que por su característica de personalidad tienden a ser muy controladores, por ejemplo, y les cuesta trabajo depositar la confianza en el terapeuta o en otra persona y entrar en una técnica de relajación, ¿sí? De sensibilización, pues les cuesta mucho trabajo porque no poseen, digamos, todos esos recursos personales para depositar la confianza, dejarse llevar,
desconectarse del contexto en el que se encuentra. Entonces, hay dos cosas. Lo entrenamos y vamos trabajando cada uno de esos puntos para que la técnica alcance el objetivo, o buscamos otra técnica que sea más favorable a esas condiciones personales del paciente. Básicamente son técnicas que tienen el principio que está basado, que todos esos síntomas cognitivos, de imaginación, de percepción que están relacionados con la activación fisiológica o cognitiva que es propio de los trastornos del estrés postraumático. A través de este tipo de técnicas se bloquea el síntoma, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una cantidad de pensamientos automáticos intrusivos relacionados con la vulnerabilidad, la amenaza, el peligro, o tiene una percepción en donde ve, ¿sí? En donde siente, huele, ¿sí? A través de este tipo de técnica lo que se hace es que el paciente contrarrestre el síntoma. Recuerda que desde el punto de vista cognitivo, la sintomatología está mediada por los pensamientos, la activación fisiológica y a nivel conductual. Entonces lo que se pretende es romper el círculo de tal forma que los pensamientos no terminen asumiendo control sobre la percepción, la evaluación y el afrontamiento del evento ansioso, ¿sí? O amenazante. Entonces básicamente son técnicas que tienen, digamos, varios principios. Por un lado son contracondicionamientos, podríamos considerarlo porque es una nueva forma de establecer asociaciones para que pueda tener una respuesta más relajada, más tranquila, dependiendo de la técnica que utilice. También lo puedes aplicar desde las técnicas cognitivas, que una vez que tú neutralizas ese estímulo, ya sea la cognición o la percepción, pueda mantenerse también un proceso más de regulación fisiológica y por lo tanto pueda disponerse. Entonces, dependiendo de la teoría, de la técnica que utiliza, también puedes encontrar diferentes posturas que te explican por qué se establece o por qué es favorable ese bloqueo cognitivo. Profe, ¿qué opina usted de la combinación del tratamiento con terapia cognitivo-conductual y farmacológico? ¿Cree que es muy efectivo? Es indicado para muchos casos. No solamente es efectivo, sino también es indicado. Cuando la sintomatología fisiológica, digamos, ya termina generando un malestar general que se acompaña de trastorno del sueño, de manifestaciones de una marcada ansiedad, de angustia, donde hay incluso síntomas de depresión. Recuerda que en el trastorno de estrés postraumático y la depresión, digamos, son síntomas que coexisten, ¿sí? Pues actualmente ya ni siquiera es una comorbilidad, sino que hace parte del trastorno de estrés postraumático. Entonces, dependiendo de qué tan aguda es la sintomatología, porque también puede ser muy crónica, pero la urgencia de la medicación tiene que estar apuntando de esos dos puntos, ¿no? Porque cuando es agudo, prácticamente la sintomatología para el paciente lo hace, sufre mucho con la condición del trastorno. Entonces, es indicado la parte farmacológica. No es suficiente la parte farmacológica porque el paciente no está aprendiendo a manejar la sintomatología. Para eso es la terapia psicológica. Bueno, y como qué cambios, la última pregunta, ¿qué cambios puede tener una persona que tiene trastorno de estrés postraumático en lo social, laboral, académico? ¿En qué manera le puede afectar? Afecta significativamente. Recuerda que es una de las características del trastorno. Puede tener una sintomatología y en la medida que comience a afectar su funcionamiento, su percepción
de disfrute de la vida, su capacidad para adaptarse a las circunstancias, entonces termina siendo un trastorno incapacitante. Sí. Bueno, profesora, muchas gracias por esa entrevista.